Buenas noches. Buenas noches, Denise, ¿cómo les va? Bueno, un gusto acompañarlos nuevamente en este día. Hoy vamos a ver una materia diferente, vamos a ver un poquito de lengua, algo básico. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Ya, solo regálame un ratito, veo el tema de compartir y la asistencia, ¿listo? Mm, mm. Ya. Regáleme un segundito, ¿ya? Ya. Segundito, por favor. Bueno, ahora sí, listo. Un gusto nuevamente, como les había comentado. No se olviden, por favor, ayúdenme enviando su nombre y su apellido para el registro de entrada. Muchísimas gracias. Ahí estamos ya con Lilian, estamos con Micaela, Alan. Por favor, los demás también sigan enviando, ¿ya? Listo. Muchas gracias. También para ver su interacción. Bueno, el día de hoy vamos a ubicarnos en nuestro texto, también en los temas, que es de lengua, en el apartado de lengua, y vamos a empezar viendo el tema de acá, ¿sí? Un pequeño mensajito también, una pequeña frase. También tienen que recordar que cada paso que dan hoy, obviamente, les va a acercar a sus grandes metas que tendrán seguramente en el mañana, ¿sí? Recuerden siempre, son los gestores de su propio destino, entonces a tomarlo en consideración también ese pequeño aspecto, ¿ya? Entonces vamos a adentrarnos a este tema. El día de hoy les traigo los textos literarios, ¿sí? En este caso vamos a dar lectura a un poema, pero no quiero ser yo el que dé lectura, sino vamos a ver algún voluntario tal vez, o un voluntario, voluntaria, que me pueda ayudar leyendo el texto que está en verde, tal vez. ¿Alguien por ahí? Sin miedo, no se preocupe. Estamos A para ver, aprender igual. la Vamos. rana, como era domingo, de buena mañana, se fue de paseo la señora rana. En esto se pone muy fuerte a llover. ¿Qué haría doña rana? ¿Se pondrá a correr? Muy bien, muchísimas gracias, Denise. Bueno, en este caso, al presentar este texto de acá, es en un poema a la rana o un texto de la rana, vamos a entrarnos a los textos literarios y básicamente lo que buscan los textos literarios en este caso es una función principal y en este caso es recrear al autor o al lector también en este caso, ¿ya? Vamos a ver un poquito más de teoría, de entrarnos en ello, ¿ya? Justamente tenemos aquí el qué son o lo que es un texto literario para que ustedes tengan en consideración también, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tener que los textos literarios siempre van a tener la intención de recrear al lector, ¿sí? ¿Qué significa recrear? Significa hacer que esta persona se emocione, hacer que el lector viva la experiencia de leer un texto, un poema, un libro y todo ello, ¿sí? Entonces, esa es la primera finalidad, de recrear al lector. Luego también en este caso no solo busca comunicar información de forma simple, sino también en este caso busca provocar el tema, las emociones en el lector, perdón, y también obviamente que esta persona logre reflexionar, logre discernir la información, logre, ¿cómo mencionarlo más? Logre tener un propio criterio de este texto, sí, precisamente como lo había hecho Denise con la lectura del texto. En este caso, para estos textos hay que tener unas pausas específicas, una entonación específica, una declamación diferenciada y todo lo demás, ¿ya? Y precisamente en este tema tenemos que los textos literarios o las figuras literarias que son
características de los textos literarios tienen la función, en este caso, de reafirmar bueno, las emociones de el lector, ¿ya? Para ello vamos a utilizar figuras literarias como la metáfora o la comparación. En este caso vamos a ver con la lectura de un pequeño ejemplo en donde menciona que el sol es la linterna de la tierra. A ver, por ejemplo, vamos a seleccionar una persona por ahí. Vamos a ver, Henry, cuando tú escuchas que el sol es la linterna de la tierra, ¿qué es lo que piensas? Que el sol es el que alumbra la tierra, dándole Exactamente, luz, claro. ¿Cuál es la función principal de una linterna? Justamente yo la acabas de nombrar. Es alumbrar la luz. muy bien, perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. También en este caso tenemos que vamos a utilizar más que todo recursos discursivos tales como la argumentación y la exposición, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta estas dos características como lo son la argumentación y también la exposición, ¿sí? Finalmente, en este caso, un texto literario menciona acá que es artístico y se utiliza la inventiva del escritor para crear un texto de estilo atractivo con un lenguaje depurado y rico para así atraer la atención del lector. Por lo general se utilizan textos en rima, ya sea consonante o asonante, ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a tomarnos unos 2 minutitos para ver cómo ustedes logran crear un poema o un texto que atraiga, en este caso, una rima, con los elementos que tenemos acá. Utilizamos todos los elementos, ¿sí? Podemos utilizar todos los elementos como solo uno. En este caso, son elementos específicos, en otros son elementos bastante generales, ¿ya? Vamos a ver, hagamos el ejercicio, por favor. Vamos a crear nuestro propio texto literario. Igual ahí en el texto tenemos un espacio al final casi, tenemos donde poder escribir y este pequeño texto literario. ¿Ya? No necesita ser largo, tratemos de que sí tenga rima, obviamente, es lo único que se les puede pedir. ¿Ya? Vamos a ver, 2 minutitos por reloj, ¿sí? Vamos, unos 2 minutitos. Perfecto. Ahora sí, vamos a nosotros a ver, bueno, vamos a escucharles a algún compañero por ahí, tal vez algún voluntario o aplicamos la dedocracia. Tal vez voluntario, voluntaria, por ahí. No, no tiene que ser
un texto grande, un poema grande, sino simplemente algo por ahí, una rima pequeñita que hayan logrado. No pasa nada, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a aplicar dedocracia y vamos a ver, tal vez está por ahí ah, Lisbeth, tal vez, Lisbeth Chassi, tal vez nos puede compartir, tal vez, sí, por ahí, o su pequeña rima. Aún no le termino, profe, todavía. Ya, vamos a ver, Micaela, tal vez, Listo, no puedo. lo mismo, ya. Vamos a ver, ¿alguien por ahí? Tal vez, no importa, si no tienen solo una rima, una breve. Lois Chimbo, tal vez. Eh, bueno, yo hice esto. Le puse en un rincón del alma, guardé mi amor como en una alcancía de gran valor. Un ratón curioso lo quiso robar, pero un fiel perro lo supo espantar. Hola. Qué bueno, muy bien. De hecho, hay talento ahí, hay que apoyarlo. Muy bien, muchas gracias. Justamente a eso me refería, a que nosotros necesitamos la inventiva en un texto literario para poder establecer el beneficio o a ver, ¿cómo sería? El beneficio que tiene el aplicar los textos literarios en nuestra vida. Y justamente es lo que empezamos a aplicar, lo que acabamos de aplicar. ¿Sí? Obviamente, en algunos casos, a veces nosotros tenemos mucha imaginación, a veces tenemos poca imaginación, o a veces somos demasiado literales, en este caso, o a veces también somos demasiado ambiguos, pero en este caso el poema está muy bien estructurado, eh, bastante coherente también, y vamos a guardarlo, ¿sí? Porque lo vamos a necesitar posteriormente. Vamos a ver. Sí, continuando. Por favor, los demás también continúen con el poema, lo vamos a necesitar posteriormente, ¿sí? Traten de terminarlo. A ver, vamos a ver acá. Los textos literarios, en este caso, nosotros vamos a encontrar textos literarios de tipo narrativo, de tipo dramático y también de tipo lírico, ¿sí? En este caso, cada uno va a tener una función diferencial. Por ejemplo, el que nos acaba de mencionar el compañero será narrativo, dramático o lírico. ¿Qué pueden decirnos? Obviamente vamos a ver las características. Narrativo menciona que es un relato en el que se cuenta una historia. En el dramático es una exposición de uno o varios conflictos de la vida de los personajes, y en el lírico es uno de los más antiguos de los géneros literarios, o sea, el tema de los poemas, es decir, la rima ahí. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el poema que nos acaba de presentar el compañero? Que estuvo muy bueno, hay que hacerlo que lo repita posteriormente. ¿Cuál sería? ¿Alguien me puede ayudar por ahí? Lírico. Exactamente, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver textos para ver si ustedes los pueden reconocer teniendo en cuenta las características que les acabo de presentar, narrativo, dramático y lírico para que lo tengan en consideración, ¿sí? Dice, en el silencio de la tarde, los rayos dorados del sol acarician el rostro del río que murmura secretos de antaño, ¿ya? Vamos a ver, vaya pensando en qué es un narrativo, un dramático o un lírico, ¿ya? Dice, segundo texto, texto naranja. Juan estaba sentado en el parque observando a los niños jugar. A su lado, un perro callejero se acercó tímidamente. Juan le ofreció un trozo de pan y el perro, con un brillo en sus ojos, aceptó la comida con gratitud. A partir de ese momento, cada tarde Juan y el perro compartían ese pequeño ritual, y aunque no hablaban, se entendían a la perfección, formando una amistad silenciosa. ¿Ya? Vamos con el azul. Dice, el protagonista se dirige a la audiencia reflexionando sobre su destino. Siempre he seguido las reglas, he vivido conforme a las expectativas de los demás, pero hoy me pregunto, ¿qué pasaría si rompiera con todo eso y siguiera mi propio camino sin importar las consecuencias? Vamos a ver. El verde, ¿quién me puede ayudar? El verde, ¿será un narrativo, dramático o lírico? Lírico. Perfecto. Muchísimas gracias, Sami y Denise. Vamos con el naranja. Ya tenemos lírico, narrativo, dramático. 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 Exactamente. Gracias, Lorena y Sami. Muy bien, dramático. Y finalmente nos queda el azul como narrativo. ¿Ya?
Muy bien, vamos a continuar con esta exposición y vamos a ver. Siguiente texto literario, en este caso, hace referencia a la novela. Sí, dato importante de la novela es que se origina en el siglo, en este caso, siglo XI. Y entre sus características fundamentales es emplear las formas poéticas, también las formas informativas y sobre todo lo expositivo en un texto, ¿ya? También en este caso se establece una estructura en prosa. Usted se preguntará, ¿qué es una prosa? La prosa es cuando se escribe en este sentido, más o menos para que lo vayan viendo, ¿sí? Son líneas cortas, es decir, es en especie de poema, ¿sí? Esa es la prosa. De este subgénero como parte dice, así como los demás subgéneros narrativos, ¿sí? También tiene una extensión larga, ¿sí? También hay que tener en consideración eso, una extensión larga, obviamente estamos hablando de cientos de páginas, y sobre todo, en este caso, se encuentran novelas de tipo realista, de tipo históricas y algunas muchísimas otras más. En este caso, como ustedes podrán analizar, existen libros que se han convertido en novelas de forma literal en este caso. Y así poco a poco han ido ganando relevancia en el mundo en el que nos desarrollamos, en el que convivimos también, ¿ya? En este caso, analizando también tenemos novelas de tipo realista, ¿sí? Es en donde por lo general son basados en hechos reales, también en novelas policíacas, en donde tiene como finalidad, obviamente, que la policía y un ladrón estén involucrados, obviamente un delincuente y aquí un servidor policial. También las novelas de aventura, en este caso un gran ejemplo es la novela de Julio Verne, en este caso llamada Viaje al centro de la Tierra. Si alguno ha tenido la oportunidad de leer este libro, entenderá de qué se trata y el por qué es una novela de aventura, ¿sí? Una novela paranormal, en este caso, bueno, en ella se asumen hechos en los que no pueden ser explicados ¿cómo se llama? De forma consciente, puesto que suceden situaciones en las que al autor involucra al autor en hechos no cotidianos, ¿sí? En este caso, el involucramiento de fantasmas y todo lo demás. Sí, aquí también tenemos una gran novela también, que es el Don Quijote de la Mancha, realizado por Miguel de Cervantes. ¿Ya? Otro de los elementos, en este caso los textos literarios, son el cuento, ¿sí? En este caso, un cuento, a diferencia de la novela, debe tener una extensión corta y sobre todo también tiene que tener debe ser de carácter negativo, perdón. Y en este caso se van a mezclar hechos reales, pero también hechos fantásticos. Ahí tenemos grandes ilustraciones que desde niño venimos leyendo y venimos aprendiendo a leer con ellos. Obviamente quizá ustedes conozcan algunos, obviamente la imagen se les va a hacer súper conocido. Tenemos aquí una niña con una capa a su espalda y también tenemos un lobo. Hace referencia a qué cuento tal vez alguien ya logró descifrar. Caperucita Roja. Perfecto, es un cuento bastante típico, ¿no es cierto? Como también tenemos el tema de los tres cerditos y todas las novelas básicas, como ustedes pueden ver, por lo general son cortos, bastante cortos, tienen un inicio, un desarrollo y una conclusión y con eso se logra terminar. Obviamente ha tenido varias, en este caso, reestructuras, han sido reestructuras de cierta forma, por ejemplo, hay en algunas partes el lobo es cargado de piedras, en otras partes es asesinado y diferentes formas de finalizar, obviamente ya dependiendo cómo lo desee el autor también, ¿sí? En este caso, todos estos cuentos se originan por tradición oral. ¿Alguien tal vez qué entiende por tradición oral? ¿Qué concepto me podría dar de estas dos palabritas importantes que nos ayudarán también para entender la situación del mundo? Porque puesto que casi todo en la humanidad ha sido transmitido por tradición oral. Dígame, Lorena. Esta tradición oral es como decir, pasar de persona en persona sucesos, hechos, historias, como relatos, como tenemos un gran ejemplo, que son las grandes historias de la Biblia técnicamente. Es una historia oral pasada de década en década y de generación en generación. Exactamente. Esa es la tradición oral, pasado o pasar de generación en generación, tal como lo dice Lorena, que está muy bien explicado en ese sentido, ¿ya?
Por ejemplo, una de las recopilaciones más emblemáticas en el tema de los cuentos, tenemos el cuento de las 1001 noches. En este caso, se le desconoce el autor, es decir, es catalogado como una novela anónima, ¿ya? Para que también tengan en consideración una novela importante en este caso. Ahora sí vamos por el género lírico y vamos a llegar a la poesía. En este caso, es un texto literario que pertenece al género lírico, como les comento ya. También se desarrolla en la Grecia clásica, donde los poemas se recitaban, perdón, acompañados de un instrumento llamado lira, y es por eso que lleva el nombre del género, por el instrumento, ¿ya? Su estructura, por lo general, está también en verso, ¿sí? El verso la estructura es mucho más corta que la prosa. Si la prosa es la larga, el verso es más corto que la prosa, ¿sí? Bueno, en este caso tenía que hacerles una explicación más amplia. En este caso, por ejemplo, este es una prosa, ¿sí? Es un texto bastante largo, ¿sí? Bastante largo, es decir, que va de margen a margen, mientras que el verso es lo corto, como les había explicado, solo que les dice la línea cortita anteriormente, ¿sí? Esto sería el verso y la prosa es la línea larga, ¿sí? Es decir, nosotros por lo general estamos acostumbrados a escribir en prosa y obviamente cuando escribimos un poema o en ciertas ocasiones también podemos escribir en verso, ¿ya? Componentes en este caso del lenguaje lírico son los siguientes. Tenemos 4. Tenemos el motivo lírico, el hablante lírico, el objeto lírico y el lenguaje poético. ¿Cuáles son estos? Bueno, ¿cuál es la función de estos? Perdón. Son, por ejemplo, el motivo lírico tenemos que es el tema del poema o poemario en este caso, obviamente ya dependiendo el poeta, que en algunos casos saca solo un poema o saca un poemario general. ¿Sí? También tenemos el hablante lírico, en este caso es la voz poética elegido por el autor. Por ejemplo, para interpretar un poema, por lo general nosotros necesitamos ponerle mucho drama, tenemos que incluirle mucha, ¿cómo mencionarlo más? Mucho sentimiento, mucha emoción, mucho carácter para poder hacer que las personas sientan ese poema y a eso se le domina el hablante lírico, es decir, es aquella persona que le da la voz a este poema, ¿ya? En algunos casos también los poetas dan la estructura base de cómo quiere que sea recitado este poema, obviamente con los signos de puntuación y todo lo demás, ¿sí? Tenemos el objeto lírico, en este caso, que corresponde al contexto que inspira la obra poética. Por lo general, en este caso, la poesía o el género lírico en su inicio era interpretado por poetas hacia las mujeres, que son en su mayoría las que han inspirado grandes poemas y de grandes poetas también, ¿sí? Y finalmente tenemos el lenguaje poético, que es el contenido sensorial, afectivo y también el tema conceptual, que junto con el hablante lírico le dan o le llenan de emoción a ese poema que compone todos estos componentes de la. Recuerden, motivo lírico, hablante lírico, objeto lírico y lenguaje poético. 4 elementos, 4 componentes que tiene el lenguaje, ¿ya? Vamos a ver, justamente aquí tenemos un poema en el que vamos a ver un voluntario que nos pueda ayudar leyendo con ese ímpetu con el que necesita ser leído un poema. Vamos a ver, Yo vamos a ver, Denis. quisiera Vamos. volar muy lejos, quisiera que me entendieras, que el amor es solo eso, entregar todo el completo. A la persona que amas, quisiera que tú supieras que hace falta las caricias, los abrazos y los besos y mantener ese amor que se ahoga en silencio. Muy bien, muchísimas gracias, Denise. Vamos a ver, bueno, luego les paso otro. Este es un poema de Mari Salas, ¿sí? Ahora, otro elemento que compone, en este caso, el género lírico es la rima, ¿sí? Para que la tengan en consideración, que no hace nada más que referencia a la similitud o repetición de sonidos finales de cada verso o de cada estrofa. En este caso tenemos dos estrofas, ¿sí? Acompañados de los versos correspondientes acá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ¿ya? En este caso existen versos asonantes y versos consonantes. A lo que se refiere con versos consonantes o asonantes no es nada más que la diferenciación final. Por ejemplo, nosotros aquí en esta primera línea vamos a encontrar una rima
Consonante, pero ¿por qué es consonante? Nada más porque termina en consonante, que son S. Recuerden, vocales A, E, I, O, U. Lo demás son consonantes, incluido las que no están dentro del abecedario cotidiano, que es decir, el que no, se utiliza en todo el mundo, y el que se utiliza en Ecuador, que tenemos que incluir la EY, la I, la ñ y la che, ¿sí? También son consonantes. Obviamente no existen palabras que terminen en estas de acá, en ñ o en ey o en che, pero en alguna ocasión quizá pueda dar cabida a una equivocación o algo así, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros acá en el verbo de, perdón, el verbo, en el verso de quisiera volver muy lejos, en el primer verso, nosotros vamos a poder encontrar una rima consonante junto con otra rima consonante. Es decir, tenemos una rima consonante junto esta con esta, ¿sí? Y también tenemos una rima asonante, en este caso, que solo vienen las vocales o finalización de vocales, ¿ya? Tenemos la O y la O. Pero en este caso debemos también fijarnos en las líneas que se repiten, ¿sí? Es decir, vamos a analizar un poquito más de cerca. Si yo veo, por ejemplo, acá, yo veo que este verso termina en as y termina en as. Entonces, la rima consonante será as, ¿ya? Pero digamos que en esta línea de acá se repite el hieras y acá también se repite el hieras. Entonces, la rima será todo el hieras, ¿sí? En este caso, como veo en la rima asonante, solo se repite la O y la O. Entonces, esa es la rima asonante. En algunos casos se repetirá, por ejemplo, puede ser como eto, eto, como leto, leto, pleto, pleto también, y todas las palabras que se repiten en la última palabrita, ¿sí? Para tener en consideración esto de acá. Entonces, vamos entendiendo ahora sí, nuevamente. Tenemos acá una rima asonante, dos rimas asonantes, perdón, en este caso son, perdón, dos líneas asonantes formando una rima. Y tenemos igual dos líneas consonantes formando una rima. Vamos acá abajo, tenemos en este caso el ras, el as, y tenemos acá el os, el or y el sion. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la rima, no es cierto? Tenemos el que termina en as y en as. Ya esa es una rima consonante. Vamos a ver, tenemos en os, en este caso no tenemos con quién hacerle la rima, y tenemos el or, que tampoco es, o tenemos cómo hacerle la rima. Pero característica también simple en este caso, las rimas terminan en os, os, os. Entonces le da sonido la O final, es decir, besos, lo que se entiende al final es la O. Entonces también por ende corresponderían estas de acá en una rima. Obviamente no tienen un factor que se repita, ¿sí? En este caso sería una rima consonante, pero no con un factor de repetición, para que lo tengan en consideración también. Y finalmente tenemos el silencio, que en este caso no podría ser incluido, puesto que es una rima asonante en este caso, ¿ya? Vamos con el siguiente. Vamos a ver si me ayudan a establecer las rimas consonantes y las rimas asonantes. Vamos a ver, vamos por ahí, algún voluntario que nos ayude con el primer poema, En la tarde el sol se esconde. Ya, vamos a ver, tal vez por ahí. Utilizamos dedocracia. Yo. Vamos a ver, Mari. Ayúdeme leyendo el poema y luego determinando cuántas rimas asonantes y cuántas rimas consonantes existen. ¿Ya? En la tarde el sol se esconde. Mientras el cielo se opaca, los pájaros vuelven a sus nidos y la luna empieza a brillar. ¿Ya? ¿Cómo determinaríamos en este caso las rimas asonantes y las rimas consonantes? ¿Cómo lo haría usted? ¿O cuál sería, o cómo determinaría las oraciones, en este caso las líneas que corresponden a las rimas? En esconde, opaca, nidos y brillar. ¿Considera que habría alguna rima por ahí? ¿Qué dice por ahí? ¿Alguien tal vez le pueda ayudar a ver si pueden determinar las rimas, si son consonantes o asonantes?
¿Ideas? ¿No? Tal vez por ahí. Entonces, vamos a ver. No. Ya, vamos a ver el segundo poema. A ver, vamos con el de acá, el de Llegué a la pobre Carmen. Ya vamos a determinar el poema primero, ¿sí? Vamos a ver. ¿Alguien que me pueda ayudar con el segundo? Llegué a la pobre cabaña. En días de primavera, la niña triste cantaba, la abuela hilaba en la rueca. Es asonante porque termina en vocales. Ya, en este caso todas terminan en A, perfectamente. Es muy fácil de terminar, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver, ¿alguien más que me pueda ayudar con el tercer poema? ¿Alguien por ahí, tal vez? Otro voluntario, no importa si quieren repetir también. Vamos por ahí, si no, yo Mismo, vamos entonces. a ver. A ver, Ya. diga. Cuando en el campo florecen las flores y los pájaros cantaban sus colores, la tarde llena de vibrantes rumores y el cielo se pinta con nuevos fulgores. Ya, Jima, Sí, es consonante, termina en res. exacto. Todas terminan en res. De hecho, no solo terminan en res, sino terminan en lores. En algunos casos tenemos lores, lores y tenemos ores, ores. ¿Ya? Entonces también es una rima consonante. En este caso, en el primer caso, perdón, en la tarde el sol se esconde, nosotros tenemos que leerlo y darle la finalización, en este caso, por ejemplo, una rima, aunque en este caso no podría ser determinada como asonante o consonante, podría ser el opaca con el brillar, ¿sí? Entonces vamos a darle lectura. Dice, en la tarde el sol se esconde mientras el sol se opaca. Los pájaros vuelven a sus nidos y la luna empieza a brillar. Si ven, tienen terminación en aunque no son rimas determinadas como consonante o asonante, pero tiene una rima, en este caso, indirecta, ¿sí? Entonces es difícil determinar si es consonante o asonante, ¿sí? Pero tenemos la rima en este caso, para que también lo tengan en consideración, ¿ya? Vamos a ver, la siguiente. Sí, el siguiente acá. No, vamos con este de acá. El texto argumentativo. En este caso, nosotros, para presentar un texto argumentativo, ¿en qué casos tal vez por ahí ustedes ya que están finalizando su etapa educativa, en algunos casos ya han aplicado también o ya terminaron su etapa educativa y han aplicado un texto argumentativo? ¿En qué casos lo han hecho? ¿O a qué les hace referencia a un texto argumentativo? ¿En qué casos por ahí han aplicado su conocimiento argumentativo, obviamente, de carácter, en este caso, específico, porque obviamente responde a ciertas características? Vamos a ver, Hades, tal vez, en qué, ¿en qué sentido usted lo ha aplicado el texto argumentativo? ¿O en qué elementos, de qué forma? Normalmente al momento de un debate o alguna discusión o también en un informe. Ya. En este caso, está muy bien aplicado, pero en este caso no sería un texto argumentativo, puesto que usted no muestra el texto, sino usted discute, es decir, es más un discurso argumentativo en este caso. Un texto argumentativo usted sí lo aplica en un debate, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Lo hace a mano, cuando lo escribe, ¿sí? Y obviamente luego hace o da oratoria de ello, ¿sí? En este caso, el texto argumentativo, como se presenta acá, se presenta un punto de vista sobre un tema específico, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos que tener ciertas condiciones que ya las vamos a ver. También dice que el punto de vista debe estar fundamentado para convencer al lector sobre dichos razonamientos, ¿sí? Debe estar fundamentado en este caso, por lo general debe estar aplicado lo que muchos llamamos citas, ¿sí? Debe estar citado con otro autor precisamente para que le dé peso a nuestra investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y decimos o aseveramos, en este caso, digamos, me invento, que las televisiones del futuro ya no utilizarán, no sé, componentes de pantalla, solo serán proyecciones en este caso. Pero ¿quién dice eso? ¿O qué le hace aseverar eso de ahí? ¿De dónde saca esa información? ¿O por qué usted se toma o osa de pronunciar este discurso de acá? Obviamente, ahora si usted dice la empresa Panasonic o la empresa Samsung, la empresa LG dijo que tal cosa, entonces ahí ya es mucho más
creíble ese discurso y obviamente su argumento va a estar más sólido con bases, ¿sí? Entonces es súper importante con un texto argumentativo citar una fuente o también citar a alguien que ya investigó o que ya aplicó o que tiene más conocimiento sobre lo que usted está tratando de mencionar. ¿Sí? Ejemplo de ello, vamos a ver. Dice, el hombre, desde su origen, guiado por unas miras que pretende ser prácticas, ha ido encomendando la plana a la naturaleza y convirtiéndola en el campo, ¿ya? El hombre paso a paso ha hecho su paisaje amoldándolo a sus exigencias. Con esto, el campo ha seguido siendo campo, pero no ha dejado de ser naturaleza. Más, al seleccionar las plantas y animales que son útiles, ha empobrecido la naturaleza original, lo que equivale a decir que ha tomado una resolución precipitada porque el hombre sabe lo que le es útil hoy, pero ignora lo que le será útil mañana, ¿sí? En este caso, dice, y al aceptar las especies actualmente útiles y desdeñar el resto, supondría, según nos dice Faustino Cordón, sacrificar la friolera de millones de especies animales y medio millón de especies vegetales, limitación inconcebible de un patrimonio que no podemos recrear y del que quizá dependieran los remedios para el hambre y la enfermedad del mañana. Así las cosas, y salvo muy contadas reservas, apenas queda en el mundo, pero muy contadas reservas, apenas queda en el mundo naturaleza natural. ¿Ya? En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos a la persona que nos da credibilidad a nuestro discurso. En este caso es Faustino Cordón. ¿Sobre qué tema trata en este caso? Sobre el tema de la naturaleza y la protección de la naturaleza. ¿A qué creen que hace referencias con su frase final de naturaleza natural? ¿Qué les evoca a ustedes escuchar esas dos palabritas? Naturaleza, naturaleza natural. Naturaleza en mayúsculas con nombre propio, obviamente. Naturaleza natural. ¿Qué les evoca en ustedes? ¿Alguien tales por ahí? Naturaleza natural. Quizá hay una naturaleza artificial. ¿Qué dice? A ver, ¿qué opina Fernanda? No he escuchado su voz. ¿Qué opina Fernanda? ¿Cuál? Tal vez la naturaleza habla de las especies que existen y de natural, por ejemplo, algo natural como puede ser algo natural, por ejemplo, que es propio de nuestra cosa. Ya, vamos por ahí entendiendo. Si estamos justo en la vía que queremos y el entendimiento en este caso, ¿sí? Y muchas gracias, Fernanda. Estamos claros con esto. La naturaleza, obviamente, la naturaleza natural hace referencia a que las especies endémicas de ese lugar deben quedarse en ese lugar. Naturaleza natural. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si en Galápagos se mete una sola semilla de cualquier cosa del Ecuador continental? En este caso, causaríamos una grave crisis ambiental, puesto que ya el ecosistema funciona solo con lo que está allá, nada más. A eso hace referencia a naturaleza natural también, ¿ya? Vamos a ver. En este caso también estos textos están clasificados en ensayos, en artículos de opinión, en editoriales, en disertaciones y en cartas argumentativas. Cada uno de ellos tiene una característica diferenciada, ¿sí? Vamos a ver. El ensayo en este caso es un tipo de texto literario que expone información específica y verídica para que tengan en consideración, ¿sí? Por lo general siempre tiene un nombre o un título llamativo y en este caso puede emplearse en todas las áreas del conocimiento, como les digo, siempre tiene un título llamativo y obviamente también responde a una estructura, ¿sí? Estructura que debe estar iniciada por empezar a delimitar el tema, ¿sí? No podemos empezar hablando, por ejemplo, empezamos hablando de peras y luego empezamos a hablar de papas. No se puede realizar eso, por eso es súper necesario delimitar el tema y el título nos va a ayudar con eso, ¿sí? También debemos especificar la problemática por la cual nosotros estamos redactando. En este caso, también súper importante la especificación y sobre todo la delimitación, ¿sí? Luego tendremos que consultar información en las diferentes fuentes de consulta. Obviamente ya luego les daré también las fuentes de consulta que ustedes deberán acercarse o deberán utilizar en la universidad para que ustedes tengan mucho más
credibilidad en este caso en el desarrollo de ensayos. Solamente por ahí les tocará hacer uno que otro ensayo, obviamente la construcción de una tesis también, ¿sí? También estamos que debemos clasificar dicha información, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de peras, como les menciono, siempre tenemos que hablar de peras, no podemos pasarnos a las papas ni como ejemplo, ¿sí? O sea, no podemos mezclar los temas, a eso me refiero, ¿sí? Y en este caso se exige que se pueda redactar un primer borrador de ensayo. ¿Qué nos va a ayudar el primer borrador en este caso? Es a que nosotros veamos faltas de ortografía, faltas de concordancia, faltas de coherencia, tal vez por ahí la inclusión de muchos conectores y todo lo demás, ¿sí? Aquí en este tipo de textos usted tiene que tener en consideración que menos siempre va a ser más, ¿sí? Y en este caso, si es que usted le mandan a escribir un ensayo, no por tener 10 hojas significa que su ensayo va a ser mejor, porque mientras menos sea, mientras más resumido esté, mientras más contextualizado esté, va a estar va a tener una mejor calificación en ese sentido, ¿ya? Estructura del ensayo, nosotros nos debemos a una introducción. En esta introducción también debe estar la idea central o la tesis, es decir, lo que estamos tratando de demostrar o lo que estamos tratando de escribir o lo que estamos tratando de argumentar o nuestra idea de defensa en este caso, que es la idea central o la tesis, es la que nos da, la que da importancia al ensayo. Luego, obviamente, vendría el desarrollo. En el desarrollo, por lo general, siempre están aplicadas las normas APA, que es la normativa básica que se utiliza para todas las universidades, y obviamente ya dependiendo de la carrera también se utilizan diferentes normativas, pero el desarrollo ahí está citado y referenciado de forma correcta. Conclusiones, por lo general, siempre se responden a lo que usted aprendió de ese tema, pero en este caso no podemos escribir un ensayo en primera persona, es decir, no podemos incluirnos nosotros dentro debemos hacerlo siempre en tercera persona, es decir, sin incluirnos a nosotros. Luego ya iremos analizando un poco más a profundidad de qué es primera persona y qué es tercera persona, ¿sí? En este caso, la introducción de este texto o del ensayo debe plantearse en este caso el problema, el contexto, la población, es decir, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, añadiendo la población, vamos a hablar de Ecuador, por ejemplo, es un poco, estamos sesgados, que está bien, a diferencia de que hablemos de Latinoamérica, que es un tema bastante amplio, entonces no podríamos hacerlo, lo sesgamos de Ecuador y simplemente lo analizamos. Por ejemplo, analizamos la pobreza en el Ecuador. ¿A qué contexto nos vamos? En este caso, simplemente al tema de cifras, podemos buscar en páginas web y todo lo demás, pero debemos sesgarnos en una población. Y si queremos ser más específicos, por ejemplo, podemos buscar los guasmos, en este caso en la zona costera del Ecuador, que es mucho más delimitado también, ¿sí? O si queremos delimitar muchísimo más, en este caso nos guiamos a una provincia, en este caso podría ser, no sé, me invento el Oro. Si queremos sesgarnos más, podemos irnos ya, no sé, a un cantón en específico, ¿sí? Entonces, así se va sesgando la información. Mientras más específico sea, es mucho mejor en este caso del ensayo. Y obviamente nos va a ayudar a contextualizar mucho mejor. En este caso también los antecedentes del estudio siempre es bueno ir a buscar nuevos documentos que en este caso ya hayan sido escritos y en donde nacen nuestro problema. Por ejemplo, si analizamos la pobreza, nosotros no podríamos en este caso analizar la pobreza desde hace 20 años, puesto que la pobreza ha cambiado. Obviamente los índices de medición de pobreza también han cambiado, obviamente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es sesgar muchísimo más nuestra investigación, es decir, ya no podríamos utilizar documentos del 2010, por ejemplo, porque igual ha cambiado, entonces nosotros necesitaríamos máximo de 5 añitos, es decir, del 2020 como máximo, para también que nuestros antecedentes de estudios, de estudio esté más contextualizado, ¿sí? Es una de las pautas que también les puedo dar. Luego está la justificación y la motivación por la que ustedes escriben ese ensayo, ¿sí? Entonces, la justificación, en este caso, por lo general, siempre está delimitado como una pregunta, en este caso, o en caso también, eso está acompañado en la tesis, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos una parte una forma en la que se puede introducir en un ensayo. Por ejemplo, dice, en Cuenca, Ecuador, la salud mental
ha emergido como una preocupación creciente en los últimos años. A pesar de los avances en el servicio sanitario, estudios recientes revelan que un porcentaje significativo de la población enfrenta problemas psicológicos sin acceso adecuado a servicios especializados. Sí, por ejemplo, nosotros aquí también debemos tener en consideración algo. Y es que en este caso, y es que en este sentido, por ejemplo, nosotros empezamos aquí en el tema de estudios y nos alargamos demasiado hasta acá. ¿Cuál es el problema que yo voy a tener si me alargo muchísimo como lo estoy haciendo acá? El tema es que para el lector va a ser muy complicado discernir esta información, puesto que es un texto muy largo y obviamente nosotros necesitamos respirar o respirar con las comas, que es la que nos dan esas pausas o marcan las pausas o los signos de puntuación. En este caso, por ahí debería también ir una coma. Primer error que podemos ir corrigiendo. Y por eso les mencionaba que es importante escribir un primer borrador, ¿sí? Vamos a continuar. Dice, esta situación se agrava por la falta de recursos y el estigma asociado a las enfermedades mentales, lo que impide una atención efectiva. Abordar esta problemática es crucial no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para fortalecer el sistema de salud local y promover una comunidad más inclusiva y saludable. Este ensayo explorará los antecedentes históricos y las actuales diferencias en la atención de salud mental en Cuenca, justificando la necesidad urgente de reformas y una mayor inversión en esta área. Aquí, ustedes tal vez pueden discernir dónde está la justificación. ¿Logran discernir dónde está la justificación? Tal vez por ahí lograron No. discernir, ¿no? Puede ser desde este ensayo explora los antecedentes históricos. Exactamente, desde ahí explora la justificación. Vamos a ver, ¿dónde estará tal vez, dónde explicará los antecedentes de estudio? ¿Desde dónde? ¿O dónde están los antecedentes de estudio en este caso? Vamos a ver si podemos discernir esa información. Los antecedentes. Desde aborda. Desde aborda, ¿ya? Desde aborda esta problemática es crucial no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también para fortalecer exactamente. Ahí estamos con con los antecedentes de estudio, perdón. Ya, vamos a ver, tenemos la tesis en este caso. Para aclarar esto, tenemos que tener en cuenta que debe redactarse en un solo párrafo, ¿sí? En un solo párrafo puede escribirse dentro de la introducción, otra vez a través de una pregunta retórica. ¿Alguien me puede mencionar o me puede ayudar compartiendo para los compañeros qué es una pregunta retórica o cómo ustedes explicarían lo que es una pregunta retórica? Henry no lo he escuchado. Vamos a ver si Henry nos ayuda. ¿Qué entiende por pregunta retórica? Y es una pregunta que es así como que no es muy orientada al tema, tal vez. Ya, muy bien. Estamos con el inicio de la idea. Todavía está en pañales, pero vamos a ver, Catherine. Catherine Reynoso, ¿qué entendemos por pregunta retórica? ¿Cómo podría usted explicar a los compañeros? Podría decir que sirve como para descartar una idea o un sentimiento. Ya, vamos a juntar la idea de Henry y de Catherine. Vamos a ver si alguien juntó esa idea, ya me puede decir el concepto general, ya el que sí es. Vamos a ver, aquí no lo he escuchado todavía, a Moisés no lo he escuchado. Vamos a ver, ¿cómo nos puede ayudar Moisés con una ideita sobre qué es pregunta retórica? Es una pregunta que no buscamos un significado como tal, sino revisar los varios puntos de vista que tenemos. Ya, muy bien, exactamente es lo que dice, juntando los elementos que dijo Henry, Catherine y también Moisés, es eso. Justamente la pregunta retórica es una pregunta que no necesita una respuesta explícita. Por ejemplo, si yo le pregunto, no sé, ¿qué día es hoy? Ya, nosotros vamos a poder responder que es 23 de enero del año 2025, pero de forma retórica, nosotros podríamos asumir
respondiendo a esta pregunta de que estamos en el siglo XXI y con eso bastaría, ¿sí? Es decir, es una pregunta que no tiene respuesta y que la respuesta va a ser explicada durante el desarrollo del texto, ¿sí? En este caso, la pregunta no debe ir literalmente en signos de pregunta, sino puede ser también en texto, nada más, o en una oración independiente, como se menciona acá, ¿sí? La pregunta retórica es una pregunta que no tiene una respuesta implícita, perdón, no tiene una respuesta explícita, sino implícita, ¿sí? Es decir, que va de acuerdo a la investigación, se va desarrollando. En este caso, vamos a ver, dice, la falta de recursos y el estigma, desde aquí empieza la pregunta, ¿ya? Dice, la falta de recursos y el estigma asociado a las enfermedades mentales en Cuenca impiden una atención adecuada a los problemas de salud mental, lo que destaca la necesidad urgente de reformas en el sistema de salud y una mayor inversión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover una comunidad más inclusiva. ¿Sí? Entonces, ahí estamos ya con la pregunta retórica. ¿Ustedes se dieron cuenta dónde está la pregunta retórica? Es la pregunta. Está al inicio, ¿sí? En este caso, la falta de recursos y el estigma asociado a las enfermedades mentales en Cuenca impide la atención adecuada. En este caso, ahí se va dando un poco a poco la pregunta retórica. Obviamente está redactada en todo el párrafo, ¿sí? Entonces, para que también lo tengan en consideración. Como les mencionaba, a eso se refiere una pregunta retórica o en este caso una oración también independiente, ¿ya? Luego vamos con el cuerpo. En este caso menciona que se desarrolla cada uno de los argumentos en párrafos diferentes, obviamente dependiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, a citas, tenemos el Ministerio de Salud, puede ser en un solo párrafo. También tenemos a García, puede ser en otro párrafo. Dato importante acá, siempre tenemos que tener en consideración cómo debemos crear textos párrafos pequeños, párrafos medianos y párrafos grandes. Para tener en consideración esto, usted crea un párrafo pequeño cuando hace de 1 a 5 líneas, ¿sí? Crea un párrafo medio cuando se va de 6 líneas hasta cerca de 9, 11 líneas, ¿ya? Y cuando crea un texto grande, desde cuando ya se pasa de 11 hasta las más o menos 16, 17, ya llegando, exagerando, a 18 líneas. Hasta ahí puede llegar un párrafo, pero más de eso ya no puede funcionar o ya no es coherente. Por lo general también hay que evitar el tema de los párrafos grandes, es decir, a menos que sea estrictamente necesario, se debe construir un párrafo de 18 líneas. En este caso, por lo general, siempre se recomienda llegar hasta 11, 12 líneas. Con eso nos basta y obviamente también facilita al lector el desarrollo de su texto o el entendimiento de su texto o el desarrollo también, ¿sí? En este caso tenemos ya la conclusión, que es la parte final del ensayo. Obviamente también porque les doy este contenido, puesto que se utiliza para todos los textos literarios, para que tengan en consideración, ¿sí? Tanto en el género lírico como en el narrativo y como en el expositivo, ¿sí? En este caso, la conclusión menciona que se caracteriza por sintetizar el texto abordando cada argumento desarrollado. Por eso es importante también tener ciertas palabritas diferenciales o ciertas palabritas técnicas. Por ejemplo, si estamos hablando de matemáticas, por ejemplo, nosotros ya no diríamos suma, resta, multiplicación, división, sino utilizamos la palabrita de operaciones básicas y ya simplemente dentro de esta palabrita ya se asume todas las operaciones, ¿ya? Entonces, más o menos también es la utilización de estos tecnicismos o estas palabritas que nos van a ayudar a nosotros a entender mucho más rápido un texto, en este caso, como lo es un ensayo. En este caso también menciona que este apartado se evitará abrir paso a una nueva tesis, es decir, no puede usted continuar, es decir, si habla de papas, cierra con papas y ya, ¿sí? Y desenfocarse del tema, por lo que, por lo general, en este caso, debe generar solo una reflexión final, generando una pregunta retórica nuevamente. ¿Cuál es la finalidad de esta pregunta retórica final? En este caso, es dejarle un mensaje al lector y obviamente este mensaje al lector obviamente le involucrará en una nueva perspectiva o a que esta persona investigue una nueva perspectiva sobre este caso, ¿sí? Ya, vamos a ver. Aquí, bueno, aquí más o menos ya podemos tener vamos a ver, perdón, los ejercicios, vamos por acá. Aquí.
¿Cuál será la tesis? Vamos a ver, ¿cuál será la introducción, cuál será la tesis y cuál será la conclusión? Vamos a ver si me pueden ayudar determinando esto de acá, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál es la tesis? Si es el texto en amarillo, en azul o en rojo. Bueno, es un dorado, es un azul oscuro y un vino más o menos, ¿ya? Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar determinando dónde está la introducción? Les doy tiempito para que lean, para que tengan en consideración también, ¿ya? El tema de la tesis, o también en este caso el desarrollo, también es fácil determinarlo porque por una pequeña cualidad que tiene que autores, ¿sí? Entonces eso es muy fácil determinarlo, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿dónde estará la introducción? ¿Dónde estará la tesis? ¿Dónde estará la conclusión? Vamos a ver quién logra ayudarme con ese dato. Vamos a ver. ¿Alguien también, perdón, tal vez ya pudo determinar la introducción? Si es del texto en amarillo, en azul o en rojo. La introducción es en rojo. La introducción en rojo. Ya, primera respuesta. Vamos a ver qué opinan los compañeros. ¿Estamos de acuerdo con que la introducción es del rojo? Sí. Ahí listo. Lilian dice que sí. Ya, Jessica también nos dice que la introducción es la que está en rojo. Perfecto. Vamos a ver entonces la conclusión. ¿Cuál sería la que está en amarillo, en azul o en rojo? La conclusión. Vamos, ayúdenme a determinar esa parte de la conclusión. ¿Cuál dirían? Amarillo, azul o rojo. ¿Alguien por ahí? Ok, empezamos con el ejercicio. Vamos a ver. Ustedes cuando escucharían, por ejemplo, dice, los problemas ambientales de la ciudad de Cuenca durante el 2020 se encuentran estrechamente vinculados a las diversas prácticas de contaminación hacia los ríos de la ciudad. ¿Eso será una introducción, una tesis o una conclusión? ¿Qué es lo que le suena mejor? ¿Una introducción, una tesis o una conclusión? ¿Una tesis? ¿Una Una, conclusión? una tesis específicamente. Sí, en este caso es una tesis. ¿Qué necesitaba una conclusión en este caso? Necesitaba Cuando dan su opinión. exactamente recolectar toda la información y obviamente asumir qué es lo que usted puede mencionar ahora de este texto. Obviamente da su opinión, pero en tercera persona. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Las autoridades del actual periodo deberían modificar las diferentes políticas en relación a las sanciones establecidas para las entidades y personas naturales que en su libre ejercicio civil no canalicen la problemática que, de cierta forma, se convierte en un asunto de salud pública y crisis social y económica para todo el país. De esta forma se podría mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, así como la calidad de vida y funcionalidad del ecosistema. Aquí nos da una opinión en tercera persona, perfecto, entonces es una conclusión. Y finalmente esto sería una introducción, como le había comentado su compañera, ¿ya? Que está correcto. Listo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que podamos tener, que podamos presentar? Tal vez cualquier duda, cualquier pregunta que les pueda ayudar a resolver. Dígame, Lisbeth. Yo estaba viendo los ejercicios del libro y hay una parte donde dice una rima blanca y no sé qué es eso. Una rima blanca. Ajá. ¿Puede mencionar el número de ejercicio? ¿Tiene un número de ejercicio? Es el encuentro, el ejercicio número 35.
Ya déjeme le reviso el número 35, ¿ya? Dale un segundito, le reviso el número 35. Dice, identifica el tipo de rima. El río avanza entre las piedras, su flujo es constante, sin prisa, las hojas caen suavemente y el sol se esconde tras las nubes. ¿Ya? Ahí nos menciona una rima blanca, pero como distractor, Lisbeth, ¿sí? Es un distractor nada más, no corresponde a ningún tipo de rima, ¿sí? O sea que Sí, sí, sí. la rima blanca no existe. Déjeme, le analizo, si es que tenemos información de rima blanca, pero rima blanca, ya. Bueno, en este caso justamente sí existe y justamente es a la que hacía yo referencia. Puesto menciona que es un tipo de rima que no sigue las reglas métricas ni consonantes, sino que se relaciona de manera libre y autónoma. Justamente lo que yo les había mencionado cuando estábamos en la exposición y les mencionaba que si bien no tiene una rima en donde diga que está junto el A con el A, perdón, la línea 1 con la línea 3, la línea 4 con la línea 2. Esta es una rima blanca, ¿sí? Pero que tiene que tener sentido, obviamente puede ser juntada una rima, perdón, una línea consonante con una línea asonante. Entonces ahí esa es una rima blanca, esa es la construcción. Pero en este caso del ejercicio 35 no es a ver, no es el caso. Déjame ver, le analizo. Río avanza entre las piedras en A, en E y en E. Sí, exactamente, es una rima blanca en este caso, sí existe, pero me olvidaba, gracias por hacer la acotación, Lisbeth, justamente me estaba olvidando de ese detallito. Sí, justamente existe esa rima, justamente las rimas que yo le estaba mencionando, déjenme les analizo, justamente estamos por acá, para que también los compañeros puedan entender. Esta de acá. ¿Sí ven? Acá, esta es una rima blanca, ¿sí? Que por ejemplo aquí se juntaría el mientras el cielo se opaca con y la luna empieza a brillar, ¿sí? Tiene terminación fonética, por así decirlo, en A, pero no corresponde ni a una rima asonante ni a una rima consonante, sino sería una rima blanca como lo menciona Lisbeth, ¿sí? Perdón, muchas gracias por la acotación, se agradece un montón, ¿sí? Muchas gracias. Eso en referencia. ¿Algo más, tal vez? Sí, profe, pasa que también en el ejercicio 32 ahí dice reconozca la rima consonante y según yo es una rima sonante, pero no aparece una rima consonante. Ya, vamos a ver. La 32 dice, ¿cuál es la consonante y cuál es la asonante? Reconozca cuál es la rima consonante. Ven, en este caso dice, sin duda al verte. A ver, sin duda al verte presa, encarcelada, la codicia de oro, más si lento, irá al Dios, al hombre encaminado. Ya. Y al final dice la luz caída como agua seca de fresca de, a ver, luz caída como agua fresca de fresca fuerza. Y ya, vamos a ver, una rima consonante. Quiero ver si el ejercicio, tengo un problema con el ejercicio incompleto, tal vez. Quiero ver qué dice. Tengo el incompleto. Me mencionaba que era el número 22. 32. Y déjame ver, tenemos acá. ¿Cuál? En reconocer cuál es la rima consonante. La. Sin duda, a ver, sin duda, déjame ver si está, si el poema se está dividido de forma correcta. A veces se nos pasa, tenemos errores y se nos divide mal el poema.
Ah, ya, sí, sí, tenemos un problema ahí, que no está bien subdividida. Entonces, ese creo que es el problema. Déjame ver aquí. Presa, encarcelada, la codicia de oro, más lento. Camina. Ya. Presa. Ya. Quizá estamos ahí equivocados con el enunciado, ¿sí? Porque corresponde a una rima, en este caso asonante, tiene muchísima razón. Corresponde a una rima asonante, la una en este caso, porque es la que tiene mayor concordancia, ¿sí? Puesto que es sin duda al verte presa, es en el otro párrafo, es decir, tienen que bajarle, sería encarcelada, la codicia de oro macilento, le bajo otra vez, ira de Dios al hombre encaminada. Entonces ahí tendríamos que dividirle, a ver, déjame ver si logro ver el ejercicio que le estoy mencionando acá. Vamos a ver, justo déjame por acá. El 32 me dijo acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta de acá, ¿ya? Dice consonante. Ah, ya. Aquí hay otro tipo de finalización. En este caso, entender las rimas, a veces hay que entender también el tema de la métrica, que esa clase será un poquito posterior, pero en este caso, lo que analiza esta rima, como les había mencionado en la rima blanca también, es que termina en da y la que más suena es la D, o sea, es la que tiene pronunciación final. Y eso justamente me olvidaba de explicarles porque sería en una siguiente clase y es el tema de las terminaciones en terminación consonante, donde la consonante tiene mayor énfasis que la vocal en este caso. Y justamente es lo que menciona acá, que es encarcelada, es decir, que tiene más relevancia la D, y es por eso que puede ser considerada como consonante. Y además de eso también teníamos que, justamente en este espacio de acá, es sin duda al verte presa, coma, y encarcelada debe ir más abajito, ¿sí? Es un error de redacción en este ejercicio, para que también lo tengan en consideración los demás compañeros. Es presa, de ahí bajan, es encarcelada. Aquí nos faltó incluir un nuevo, ¿cómo sería? Una nueva linecita, perdón, ¿sí? Eh, Eso, básicamente, pero luego ya tiene encarcelada y lada. Como les digo, tiene más pronunciación en lada. Pero eso veremos en la clase de métrica, ¿sí? Solo que se ha ido por ahí con un error, ¿sí? Hay mil disculpas por ello. Mil disculpas por ello, pero espero valga la redundancia de la explicación. Justamente aquí debe ir una división nuevamente, ¿sí? Y ahí nos vamos a poder entender un poquito más. ¿Ya? Esto en referencia a este tema. ¿Algo más, tal vez? Si encuentras tal vez un error, igual la siguiente clase de lengua, que será el próximo día jueves, igual lo podemos seguir analizando para que tengan en consideración. A veces son errores humanos que se nos van y que tenemos también que tener en consideración, ¿sí? Y a veces también, como les digo, no nos explicamos, ¿ya? Finalmente vamos viendo ya el tema que me irán enviando su nombre para ya ir finalizando esta sesión, ¿sí? Y si encuentran algún dado, igual me van haciendo saber. Listo, profe Juan Diego, tal vez algo que quería acotar. Sí, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por tu clase. Chicos, todos los viernes ustedes van a tener evaluaciones. Mañana es viernes. Nosotros les vamos a enviar un mensajito en el cual van a estar las instrucciones. Es bastante simple el tema de la evaluación. Tienen que estudiar para el día de mañana los 4 temas que se han visto a lo largo de esta semana, lo del lunes, lo del martes, lo del miércoles y lo que acaban de ver el día de hoy. Eso va a ser evaluado el día de mañana, ¿ya? Con total responsabilidad, por favor, vamos a estudiar y vamos a dar un examen, ¿sí? Una evaluación. Entonces, de esa manera ustedes se van a ir, digamos, ya
entrenando para cuando vayan a dar el examen de ingreso a la universidad. En este caso, el examen ustedes dan desde la casa. Ustedes tienen dos alternativas, ser honestos o ser deshonestos. Nosotros optamos porque sean honestos, mis queridos estudiantes. No podemos estar, por ejemplo, en el caso de física, con una calculadora, en el caso de lengua y literatura y las otras materias, con el libro al lado, por ejemplo, porque el día del examen ustedes no va a estar con ningún material de apoyo con usted, solamente con una hojita en blanco y un lápiz, ¿ya? Vamos a ver de esa manera, ustedes mismos no se van a engañar a ustedes, sí, a nosotros nos pueden engañar, pero a ustedes mismos no. Entonces, de manera honesta, vamos a dar mañana la evaluación. Nosotros utilizamos una plataforma que se llama Socrative, no sé si es que hayan utilizado, es bastante intuitivo. Nosotros vamos a enviar un video el día de mañana de cómo se usa la plataforma y cómo van a hacer ustedes. Eso, 1. 2. Bueno, antes de pasar al 2, continúo con el 1. La evaluación se va a activar exactamente a las 8 de la noche y se va a desactivar a las 9 de la noche, ¿ya? Eso, ahora sí paso al segundo punto. En relación a los deberes, van a tener clases conmigo el próximo lunes. En ese momento acabamos la clase y vamos a subir el deber de MRU. Van a hacer ustedes conmigo la subida del deber, ¿ya? Entonces tienen que tener listos esos deberes el día de la próxima clase, que va a ser el día lunes a las 8 de la noche. Entonces ya tienen que tener ese deber realizado para solamente subir, ¿ya? Y ahí les va a dar la calificación de manera automática también. No sé si es que tienen alguna consulta o todo está claro en relación a los dos puntos que acabo de explicar. Like si está claro, dislike si no está claro. Ya, perfecto, todo está claro. Denise, ¿una consulta tal vez? No, ya quería alzar la manita, ya. Entonces está todo claro. Solamente eso, mis queridos estudiantes, vamos a seguir estudiando y ya saben que la recompensa es de ingreso a la universidad. Nada más, que tengan una muy buena noche. Gracias, Diego. Cristian, creo que tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Disculpe, una consulta. Los deberes, ¿cómo se tendrían que realizar? O sea, nosotros hacemos en un cuaderno y enviamos lo que hicimos, o cómo se No, realizaría. en el mismo libro. De preferencia, todo va a ser en el mismo libro. Mientras menos escriban, es mejor. Ya, por ejemplo, en el caso de las materias técnicas, no vamos a estar poniendo datos, etcétera. Mientras menos escriban, mejor, ¿ya? Y tienen espacio ahí en los libritos mismos, ¿ya? Pequeños espacios, que es suficiente. Eso también tienen que aprender a racionar los espacios. No es que el día del examen van a estar con un cuaderno al lado, con las 20 hojas para hacer ejercicios, ¿ya? Vamos a ir racionando ahí mismo en el libro, ¿ya? Y ya les enseño cómo se sube después el día lunes. ¿Estamos claros, Cristian? ¿Y demás compañeros? Sí, gracias. Ya, chévere. Eso nada más, que tengan una buena noche. Descansen. Chao, Diego, gracias. Hasta luego. El centro neutrón brilla fuerte en